Buenas tardes a todos. Los integrantes de nuestro grupo son Mary Lenz Vaca Ábrego y mi persona Carlos Daniel Barros Martínez, los cuales vamos a estar presentando la simulación de un caso de traumatismo craneoencefálico. Hay que saber que el traumatismo craneoencefálico es una de las emergencias más frecuentes. En su mayoría son leves y estas deben llevar una evaluación y manejo inicial apropiado. Para empezar, vamos a ver que el mecanismo de lesión de este tipo o de este caso clínico viene a ser un joven de 20 años, masculino, el cual eh, tiene un accidente automovilístico, por lo cual el mecanismo de acción o el mecanismo de lesión, mejor dicho, viene a ser la aceleración y desaceleración con el posible impacto del cráneo. Por lo tanto, se sospecha igualmente en antecedentes que este tenga lesiones equimóticas a nivel periocular o signo de mapache, signo de ojos de mapache y equimosis retroauricular, o también conocido como signo de Battle. Por lo tanto, se presume que este paciente sí tiene una fractura de base de cráneo, pero que debe llevarse a realizar una tomografía rápidamente. En este paciente, la evaluación y el manejo inicial se va a dar primeramente una preparación del establecimiento al cual va a llegar, el triaje correspondiente, la revisión primaria con la posterior reanimación en UCI, de ser necesario. Hay que valorar el traslado y el ABCD. Y posteriormente la revisión secundaria, luego con su reevaluación y por último el tratamiento definitivo. Hay que saber que debe llevar una preparación óptima. Por lo tanto, en la fase prehospitalaria, el manejo viene a ser de parte de los paramédicos, que deben notificar sí o sí a un hospital o receptor. Y en la fase hospitalaria, que ya viene a ser en la área de resucitación, la revisión de todo el equipo, las soluciones calientes, los roles de acción que va a llevar cada persona y el protocolo de traslado con centros de trauma. Es importante conocer que en el triaje tenemos diferentes colores. El rojo va a representar las lesiones que comprometen la vida del paciente y necesitan un manejo inmediato. El amarillo que implica lesiones que podrían comprometer la vida del paciente, pero se debe atender en minutos u horas. El verde, que sería para pacientes que pueden caminar y tienen lesiones leves. El color azul, que quiere decir que las lesiones son múltiples y que solo se ofrecen medidas paliativas. Y el negro, que el paciente ya falleció. Primeramente hay que tener en cuenta el ABCDE, que la A sería la vía aérea y control cervical. Esto quiere decir que vamos a revisar la permeabilidad, buscar obstrucciones, posibles sangrados, posibles quemaduras de vía aérea, posibles depósitos carbonáceos a nivel de la vía aérea o en la orofaringe. El manejo obviamente va a ser con elevación de mentón, control cervical. En caso de obstrucción hay que desobstruir, en caso de trauma facial severo debemos intubar o si no se podría realizar una cricotiroidotomía. En el caso de quemadura de vía aérea vamos a intubar y en caso de tener un Glasgow menor de 8 igualmente intubamos. Posteriormente en la C lo que hacemos es evaluar las fuentes de hemorragia externa. Hay que identificar las fuentes de hemorragia interna igualmente, ya sea a nivel de abdomen, pelvis, retroperitoneo o fémur. El manejo vendría a ser ya sea compresión directa o digitopresión, el uso de torniquetes en las extremidades. En el caso de fracturas, debemos estabilizarlas, debemos valorar el pulso, la permeabilidad, la temperatura, la palidez, el llenado capilar. Y en el caso ya sea de hemorragias internas, debemos valorar directamente el FAST o el ECOFAST. El ECOFAST lo que hace es valorar tanto a nivel de ventana pericárdica por vía subxifoidea o paraesternal, la ventana o la fosa hepatorrenal, o también denominado espacio de Morrison, que queda en la línea medio axilar entre el espacio intercostal 10 y 11, la fosa esplenorrenal en la línea medio axilar en el espacio intercostal 8 o 9, y la imagen suprapúbica, que de preferencia se le realiza con vejiga llena. Es importante saber que tenemos dos objetivos en la parte de circulación y control de hemorragia.
que sería detener el sangrado y reponer el volumen. Obviamente tenemos una clasificación de pérdida sanguínea que está dada por el ATLS, el cual nos los clasifica en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. La clase 1, la pérdida sanguínea es de 750 ml, la clase 2 de 750 a 1500 ml, la clase 3 de 1500 a 2000 ml y la clase 4 mayor a 2000 ml. En todos estos se prioriza o de elección debe darse cristaloides, y en caso de ser clase 3 o 4 se le da conjuntamente con hemoderivados. En el caso de la D o déficit neurológico, debemos evaluar la escala de coma de Glasgow, que esta se va a dividir en tres partes, que sería la respuesta motora, la respuesta verbal y la respuesta ocular. Por lo tanto, lo mínimo sería 3 y lo máximo sería 10. Entonces, un TEC leve estaría de entre 14 a 15, un TEC moderado estaría de entre 9 a 12 y un TEC severo estaría menor de 8, donde ya los pacientes necesitan intubación. La E quiere decir que debemos exponer al paciente, por lo tanto vamos a buscar otro tipo de lesiones y vamos a prevenir la hipotermia. Los de bajo riesgo son pacientes que se encuentran asintomáticos o bien presentan una cefalea o mareo. Este grupo de pacientes no está indicada la realización del TAC craneal. La indicación de rayos X de cráneo es controvertida, ya que el riesgo de la fractura es muy bajo y suele ser de tipo lineal y no desplazada, aunque eso sí justificaría la realización de un TAC y una observación hospitalaria durante 24 horas. Algunos recomiendan la realización de la radiografía de cráneo en pacientes con una escala de coma de Glasgow 15 sin pérdida de conciencia, pero con signos externos de traumatismos importantes. Está indicada la TAC craneal a pacientes de bajo riesgo cuando van a ser sometidos a sedación o anestesia por otro motivo. El de moderado riesgo incluye pacientes con una disminución o pérdida de conciencia, con cefalea progresiva, vómitos, crisis comiciales, fractura deprimida, trauma múltiple o lesiones faciales graves, intoxicados por drogas o alcohol o menores de 2 años. Otras situaciones son tomar anticoagulantes, ser mayor de 70 años o tener antecedentes de una neurocirugía. A todos estos pacientes se les debe hacer un TAC craneal, ya que la posibilidad de encontrar lesiones son un poco más altas, ¿no? Los pacientes con alto riesgo, en este grupo se encuentran los pacientes con una disminución del nivel de conciencia que no se puede atribuir a otra causa, los que presentan signos de focalidad neurológica, heridas penetrantes en el cráneo o fracturas deprimidas. A todos estos pacientes se les debe realizar un TAC craneal lo más rápido posible y se debe organizar la asistencia urgente de un neurocirujano. A todos los pacientes con un traumatismo craneoencefálico que sufren un deterioro neurológico durante la observación, habrá que realizarle un nuevo TAC urgente. Aquí vemos una tomografía que muestra distintos grados de edema cerebral. Este podría ser clasificado en el de bajo riesgo. Y aquí vemos las complicaciones hemorrágicas de los traumatismos craneoencefálicos, ¿no? Esta es una hemorragia epidural. Bueno, y en los laboratorios se va a realizar un examen hematológico en el que se va a obtener la hemoglobina, hematocrito, coagulación, grupo sanguíneo, electrolitos, glucosa, urea, creatinina y gasometría arterial. En estos usualmente se encuentran los leucocitos aumentados, el hematocrito disminuido en relación al sangrado o colección sanguínea en algún compartimento. El sodio puede estar disminuido en presencia de una secreción inadecuada de una hormona antidiurética o incrementada en relación a diabetes insípida secundaria a una lesión hipotalámica. En el tratamiento, el primer objetivo es establecer la condición del paciente, es decir, en qué estado se encuentra en cuanto a sus probabilidades de vida o muerte. En el paciente críticamente traumatizado debe instruirse el tratamiento en el plazo de 1 hora a partir del momento en que sufrió la lesión. En el traumatismo craneoencefálico leve, los pacientes pueden
Pueden ser dados de altas con instrucciones específicas acerca de la vigilancia neurológica domiciliaria durante 48 horas. Si no posee ninguna de las características como una disminución postraumática del nivel de conciencia, cefalea significativa, amnesia peritraumática o focalidad neurológica o fractura craneal, sospecha de intoxicación, factores de riesgo, por ejemplo, que el paciente sea mayor a 70 años o que tenga 70 años. Si el paciente presenta alguno de los rasgos citados anteriormente, este paciente será ingresado para observación. Además de controlar los signos vitales, se le debe realizar unas exploraciones neurológicas repetidas como la escala de coma de Glasgow, pupilas y memoria. La frecuencia de estas exploraciones va a depender de la situación clínica de cada paciente. Si la puntuación de la escala de coma de Glasgow es inferior a 15, se le hará cada 30 minutos durante las primeras 2 horas. Si no hay complicaciones, se le hará cada hora durante las 4 siguientes, después cada 2 horas. El examen recomendado será un TAC. Se recomienda elevar la cabecera de la cama en un 30 grados o 45. Administración de 100 cc hora de salino isotónico con 20 miliequivalentes de cloruro de potasio. Paracetamol con o sin codeína para el control del dolor. No dar nada por vía oral hasta que el paciente esté totalmente alerta. En el caso de nuestro paciente presentado en este video, podemos notar que él presenta un traumatismo craneoencefálico leve. Por ende, nosotros seguimos con todas estas indicaciones y le dimos de alta, ¿no? Claro que se le siguió haciendo las exploraciones neurológicas repetidamente, ¿no? Se le dio todas las indicaciones al familiar para que lo siga haciendo. En un traumatismo craneoencefálico moderado, como ya dijimos, son los pacientes que van a presentar una escala de coma de Glasgow con una puntuación entre 9 y 12 puntos. Al momento del ingreso se le va a hacer una breve historia y se va a asegurar una estabilidad cardiopulmonar antes de la evaluación neurológica, además de realizar una correcta alineación del cuello. Una vez realizada dicha evaluación, se pedirá un TAC craneal urgente y se requerirá su ingreso durante al menos 24 horas. Se extraerá analítica para realizar hemograma, coagulación, bioquímica, gasometría y pruebas cruzadas, electrocardiograma y rayos X de tórax. La TAC craneal debe repetirse a las 12 horas si el paciente no ha recuperado una puntuación de la escala de coma de Glasgow de 14 o 15 puntos, o en cualquier momento si presenta un deterioro neurológico. Las 12 horas de estancia en el hospital van a depender de si las evoluciones son normales y no hay lesiones asociadas, o en cambio aparece sintomatología neurológica evidente y o TAC patológico. En este caso, la conducta va a depender del cuadro o las lesiones encontradas, pudiendo variar desde la observación y tratamiento médico hasta la intervención quirúrgica. En caso de alta domiciliaria, vamos a explicar a un familiar las mismas recomendaciones y signos de alarma que en el paciente con traumatismo craneoencefálico leve, ¿no? En un traumatismo craneoencefálico grave, el objetivo principal del tratamiento es prevenir los mecanismos de lesión secundaria como son la hipertensión intracraneal, el edema cerebral, hipotensión arterial, hipertermia, hipoxia, hiperoxia, hipernatremia, hiponatremia y convulsiones, con la finalidad de mantener una adecuada presión de perfusión cerebral y adecuada oxigenación, lo que mejorará los resultados en tasas de mortalidad, pronóstico de funcionalidad, días de estancia hospitalarias y costes. El tratamiento en urgencias, la primera medida será asegurar la vía aérea y el estado hemodinámico. Si el paciente no llega intubado, se le valorará dicha técnica y la conexión a ventilación mecánica. Esto tendrá lugar cuando exista peligro de aspiración a la vía aérea por una disminución de la conciencia, habitualmente con una puntuación en la escala de coma de Glasgow menor de 8. En traumas maxilofaciales severos y en los casos en que haya necesidad de relajación para evaluar o manejar al enfermo, hay que tener en cuenta que la intubación del paciente conlleva su sedación y la pérdida de la posibilidad de seguimiento de su situación clínica. Es importante anotar la situación neurológica antes de la intubación.
Se reevaluará neurológicamente mediante la escala de coma de Glasgow, patrón respiratorio, tamaño de pupilas y reacción a la luz. Si el paciente está sedado, nos guiaremos por la exploración en el lugar del accidente y en caso de duda se podrá revertir la sedación para su valoración. Se realizará una correcta inmovilización del cuello y se canalizarán 2 vías periféricas de calibre 14 o 16 y una central. Se extraerá analítica para realizar hemograma, coagulación bioquímica, gasometrías y pruebas cruzadas. Se practicará un TAC craneal y radiografía de tórax y pelvis en AP. Una vez estabilizado el paciente, se va a trasladar al servicio de UCI.